Hola, soy Daniela, tengo 20 años y soy adicta a comprar libros. Mi amiga la menos dramática, ¿por qué empezaba así el video, no? Bueno, antes que nada, no quiero desmerecer ni banalizar el término de adicción, simplemente no sabía de qué manera expresar la locura, porque fue una total locura. La locura que fue mi consumo de libros en estos últimos años, sobre todo durante el periodo 2020-2022, como que tengo demasiadas cosas para decir sobre eso. Así que vamos a empezar con un poco de contexto. ¿Cuándo fue que empecé a acumular libros? ¿Por qué quiero hacer esta diferenciación? Muy simple, porque a mí siempre me gustó leer desde que era muy chiquita. Además, mis padres me llevaban siempre a las ferias del libro, me compraban enciclopedias enteras y me enseñaron a leer desde muy chiquita. Entonces siempre estuvo presente el tema de la literatura en mi vida y siempre estuve rodeada de libros, de alguna manera u otra. Ahora, yo creo que una cosa es leer libros o que te gusten los libros o disfrutar la lectura y otra cosa es estar demente y llegar a un nivel de consumo bastante espantoso y bastante excesivo como el que experimenté durante este periodo que les nombré. Y yo creo que todo pasó gracias a la... Voy a censurar esa palabra por las dudas, pero creo que se entiende cuál fue el suceso más importante y trascendente en nuestras vidas durante el año 2020. No sé qué más decirles. Bueno, ¿qué sucede? Cuando apenas se anunció que íbamos a tener que quedarnos todos en nuestras casas, supuestamente unas 2 semanas, yo ya me había puesto en enero la meta de leer 52 libros en un año. Todo esto salió bastante de la nada en realidad, porque yo estaba acostumbrada a leer, pero 10, 12 libros por año, porque también me gustaba leer libros como muy heavies, muy filosóficos, muy... no sé, estaba obsesionada con la política y con la filosofía y con la historia y con, nada, cosas de sociales y de humanidades. Entonces, claramente era esa persona que se llevaba libros de Marx, se llevaba libros de Simone de Beauvoir, se llevaba libros de Kant, de quien vos quieras a leer al secundario, porque a mí me gustaba pasar los recreos leyendo, así como escuchaste. No le sorprende a absolutamente nadie, pero bueno, en fin. La cosa es que el tema de leer libros pesados, densos, también leer clásicos de la literatura, empezó cuando tenía como 12 o 13 años, entonces durante los siguientes años, porque cuando estábamos en 2020 y pasó el tema de tener que encerrarnos, yo ya tenía 16. Entonces los últimos 3 años yo había estado leyendo, estaba acostumbrada a leer, lo disfrutaba un montón y lo tenía como algo central en mi vida. Pero ¿qué pasa? No estaba acostumbrada a comprar tantos libros ni a leer tantos libros porque, como digo, eran libros pesados, que si bien me gustaban y que disfrutaba y todo, me costaba leerlos porque obviamente tenía 14 años, o sea, ¿qué hacía leyendo eso a los 13, 14, 15 años? No sé qué hacía. No sé. Bueno, la cosa es que cuando empezó el 2020, antes de que todos sepamos qué era lo que nos iba a deparar el futuro a partir de marzo de ese año, yo ya estaba dispuesta a leer 52 libros por año. Y ustedes dirán, pero ¿por qué se te cruzó por la cabeza? ¿Por qué vas a pasar de leer 10, 12 libros y encima libros pesados a leer 52? O sea, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la motivación? Bueno, resulta que acontece que me había empezado a poner como un montón de metas, porque yo soy esa persona también que le encanta ponerse metas, sobre todo cuando está por empezar el año, como para decir, bueno, tengo que enfocar mis energías en esto y priorizar esto. Resulta que cuando me di cuenta que el año tiene 52 semanas, dije, bueno, a ver, si leo un libro por semana, son 52 libros. Y es un montón, porque yo les digo, soy una persona bastante obse con el tema de libros que quiero leer. De hecho, por acá o por algún lado les voy a dejar la cantidad de libros que tengo anotados como que quiero leer en Goodreads, que es la aplicación que yo uso para organizar mis lecturas. Y como podrán ver, son casi 1000 libros. O sea, realmente soy consciente de que también tengo esta necesidad de leer libros todo el tiempo porque tengo ganas de leer tantos libros que si no me pongo las pilas y si no me siento a leer en algún momento, no voy a llegar nunca. No voy a llegar nunca. Todo empezó como eso, ¿no? Como querer leer libros. En principio era eso, no era comprarlos, pero pasaron cosas. Resulta que en ese momento yo arrancaba mi biblioteca desde cero. A ver, sí, tenía algunos libros que me había comprado durante la adolescencia, en ese momento en el que se pusieron de moda los libros de John Green y qué sé yo, que yo en ese momento tenía 10, 11 años. Tenía algunos de esos libros, otros los había regalado, otros los había vendido, pero nada, o sea, era como prácticamente empezar biblioteca desde cero porque eran muy pocos los libros que tenía en físico, a comparación de la cantidad de libros que tengo ahora, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Durante este maravilloso periodo de 2 semanas en el que tuvimos que quedarnos en nuestros hogares, a mí se me ocurrió la maravillosa idea de empezar una cuenta de Bookstagram, que esa fue mi primer cuenta y si quieren en algún momento voy a hacer un video contando toda la trayectoria de mis diferentes cuentas y qué sé yo. La cosa es que lo hice creo
sobre todo porque primero no sabía yo de la existencia de como estas comunidades de libros. Me empecé a enterar sobre todo cuando a mí se me metió en la cabeza esa idea de leer los 52 libros, entonces empecé a investigar y me encontré con muchos youtubers. Y bueno, ahí empecé a descubrir que había comunidades de lectores en línea, porque yo hasta ese momento ni idea, y todavía no había sido el boom de BookTok que pasó en 2020, entonces estaba desconocida completamente de todo lo que implicaba, ¿no? Este tema de los bookfluencers y demás, yo no lo conocía en lo absoluto. Pero con el correr del tiempo, como pasaron los meses, y obviamente no se me estaba haciendo fácil en enero y en febrero leer un libro por semana, porque no era lo que estaba acostumbrada. Si bien yo estaba de vacaciones, en ese momento no trabajaba porque tenía 16 añitos, y es verdad que empecé a como buscar, ¿no? En internet más contenido relacionado a los libros, y ahí fue cuando descubrí que existía la comunidad de libros en Instagram, y como a mí siempre me gusta usar esa red social, aparte me encanta grabar videos, me encanta hablar, me encanta sacar fotos, o sea, me encanta todo el mundo de las redes, y dije, bueno, vamos a empezarlo como hobby, o sea, ¿qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? Acá estamos 3 años después, 3 años y medio después, grabándonos, hablando sobre todo lo que salió mal. Pero bueno, en ese momento no tenía la bola de cristal. Así que me creé la cuenta. Al principio no tenía idea de nada. En ese momento yo todavía no trabajaba en las redes sociales. No tenía mucha idea de nada, básicamente. Entonces fue como medio tirarme a hacer, bueno, un hobby, ¿no? Un hobby. Ya que tengo 2 semanas libres, quiero intentarlo, ¿no? Ya que estoy descubriendo esto, me copa, me llama la atención, como, no sé, quise intentar algo nuevo. Cuestión que obviamente lo primero que vos te empezás a dar cuenta, que después podemos hablar de si eso está bien o mal, y tengo mis opiniones y se las voy a decir, pero en el momento que vos entrás a este mundo de los libros y este mundo de creación de contenido de libros en las redes sociales, te das cuenta de que hay una necesidad de consumo constante, o por lo menos lo que vemos todo el tiempo, sobre todo en los creadores más grandes, pero como que está muy normalizado, ¿no? Esto de todo el tiempo comprarse libros, pero no estoy hablando de, bueno, vas a algún lugar, te compras 2 o 3 libros, no sé, tipo vas a una feria o vas a una librería que te gusta, o es tu cumpleaños, es una ocasión especial. No, estoy hablando de gente que se compra 20, 30, 40 libros de una, que llega un punto en el que vos decís, hace falta, o sea, ¿cuál es la motivación detrás de todo esto? Por eso, por lo menos yo me di cuenta y me lo puse a plantear con el tiempo. Al principio era como, bueno, a ver, si quiero subir contenido de libros, quiero hacer videos, lo más lógico sería que vaya y me compre un par de libros, por lo menos, ¿no? Porque en ese momento mi cuenta, la que tenía, era como muy diversa. O sea, no era como ahora que hablo de un tipo de libro puntual y está todo como más centrado. No, en ese momento no tenía idea de nada, entonces era como que hacía lo que podía, ¿no? Básicamente, y cuando les muestre un poco más de mi biblioteca van a entender que realmente leo libros muy, muy, muy variados. O sea, en ese momento yo te podía leer un libro de filosofía de 1700 y a los 10 minutos te estaba leyendo un libro de Wattpad. Ahora siento que un poco me encaminé y un poco, no sé, decidí priorizar cierto tipo de libros, pero en ese momento no. Y en ese momento, a ver, si bien sigo leyendo muy diversamente, ya no lo muestro tanto. Ahora es como estoy más centrada en hablar por ahí de poesía, hablar de algunos libros de no ficción, del estilo ensayos, no sé, como que siento que estoy un poco más ordenada. Pero en ese momento no. Cosa que leía, cosa que yo la mostraba, y llegó un momento en el que vos querías mostrar lo que estabas leyendo y de repente tenías 3 libros. Y de repente todos los contenidos que veías, todos los creadores, todas las cosas que veías tenían una biblioteca de 1 millón de libros, aprox. No se les terminaban nunca. Y no solo eso, sino que veías que todo el tiempo hacían hauls y en los hauls no mostraban 3 libros, 5 libros. No. Mostraban 50 libros, literalmente 50 libros. Pueden buscar hauls de esa cantidad de libros o más. Y también estaba el tema de colaborar con editoriales. Entonces, por un lado, como que se compraban una banda de libros y a las 2 semanas de comprarse 70 libros veías que les llegaba una colaboración con una editorial de 10 libros. Tipo todas las novedades del mes. Entonces, como que llega un momento en el que, sobre todo si sos joven, si no trabajás y si no tenés mucha conciencia de la vida, un poco consciente o inconscientemente te dejas llevar por eso, ¿no? Por esto de, bueno, si todos tienen un montón de libros, si todos tienen una biblioteca enorme, sobre todo si las personas más conocidas y más exitosas dentro de lo que yo hago tienen libros por todos lados, bueno, tal vez yo también debería tenerlos, como, no sé, tal vez yo también debería seguir esta lógica y nada, pensar que por algo se da, ¿no? Por algo les va tan bien a esos videos de hauls de 8.000 libros, por algo constantemente vemos este tipo de contenidos. Y ojo, también después de un tiempo yo me di cuenta de que va mucho también relacionado al tipo de contenido que vos consumís, porque hoy en día casi no me aparecen esos libros. En YouTube, por ejemplo, veo que sí, todavía está como
esa onda de halls grandes, de hablar de tener muchos libros, de la biblioteca soñada o de gente mostrando sus bibliotecas, pero estoy hablando de gente que tiene más de 800 libros, más de 1000 libros, que obviamente no está mal. O sea, algo que me encantaría remarcar es no está mal. O sea, no está mal comprarse libros, no está mal comprarse muchos libros, cada uno hace lo que quiere y cada uno sabe lo que lo hace. Ahora, en mi caso me di cuenta de que ya no lo estaba disfrutando. ¿Por qué? Sucede que, volviendo un poquito al grano, todo este pensamiento que yo tenía de, bueno, tengo que tener más libros, y con el tema de que leía libros muy diversos, llegó un punto en el que, bueno, me di cuenta que tenía un montón de libros que quería leer y de a poco me los fui comprando porque en ese momento tenía mis ahorros, tenía varios emprendimientos, entonces tenía fuentes de ingreso y como no se me ocurría nada mejor en lo que gastar, o sea, en qué gastar la plata, me pareció una maravillosa idea comprarme 15 libros, 20 libros todos los meses. No es joda, o sea, entre 2020 y 2022 compré aprox 150 libros. O sea, qué necesidad, ¿no? Qué necesidad. Yo les digo por qué necesidad. Porque después al final terminé cumpliendo ese reto de leer 52 libros y lo mantuve. O sea, hasta el día de hoy estamos a nada del 2024 y sigo considerándome una persona que todos los años lee más de 50 libros. Hay veces que leo 60, hay veces que leo 50, hay veces que leo 55, pero mantuve mucho esa constancia de leer aproximadamente 52 libros por año, es decir, un libro por semana, todas las semanas. ¿Pero qué sucede? También me di cuenta de que como yo leo muchísimo en digital, ni siquiera era como, bueno, está bien, si vos lees, ponele, 60 libros por año y te estás comprando 10 libros por mes, ok, igual es un poco exagerado, o sea, es un poco excesivo tal vez, o innecesario, me parece a mí, pero como que tiene un poco más de sentido. En mi caso, ni siquiera, que la mayoría de libros que leo son en digital. Entonces, ¿cuál era la necesidad de estar todo el tiempo comprando y comprando y comprando y comprando cuando no los iba a leer? O sea, cuando realmente de esos 15 libros que compraba leía uno. Y después el resto están acá juntando polvo. Algunos. Porque sí, la gran mayoría de mi biblioteca yo no la leí porque yo leo digital. Eso es una unpopular opinion y en algún momento podré hablar más extensivamente de por qué. Creo que es por hábito igual, pero en sí lo que digo es, ni siquiera lo puedo justificar por el lado, bueno, estaba comprando un montón de libros porque estaba empezando a leer un montón de libros, porque estaba creando contenido sobre libros. No creo, o sea, en mi caso no iba por ahí, creo que era más una cuestión de este tema que se habla muy poco y creo que en algún momento tendríamos que charlar un poco más como creadores de contenido. El tema del consumo, el exceso de consumo, el consumo innecesario, porque ya llega un punto en el que decís, ¿para qué? O sea, no está mal comprar libros, está genial y yo creo que en este momento sobre todo es súper importante que apoyemos la industria editorial, sobre todo a las editoriales independientes, a los autores independientes, pero no era el caso y no es el caso que veo en muchos creadores. Y como digo, no estoy juzgando a nadie, estoy tratando de hablar sobre todo de mi situación, pero sí digo que si bien está buenísimo comprar libros, también está buenísimo tener criterio y ser intencional. Yo creo que una vez que empecé a ser un poco más grande, que empecé a trabajar, que empecé a tomar un poco más de dimensión de las cosas y también el hecho de que vivo en Argentina, y las personas que viven en Argentina saben muy bien a lo que me refiero, fue como que empecé a bajar un poquito la intensidad y empecé a también darme cuenta de que capaz no tenía mucho sentido comprarme 15 libros un mes, o sea, y no hacer otras cosas cuando realmente podía comprarme 5 libros o 2 libros ese mes y hacer otras cosas, o sea, hacer otras actividades, comprar otras cosas, o mismo, no sé, tener otras responsabilidades, ¿no? Pero bueno, eso lo pienso ahora que tengo 20 años y sé que no es la realidad de todo el mundo, o sea, sé que hay mucha gente que hoy en día está empezando a crear contenido y por ahí tiene la misma edad que tenía yo, 16, y no se les cruzan esas cosas por la cabeza. Entonces creo que también estaría bueno hablarlo, utilizarlo, debatirlo, porque tampoco creo que sea todo un extremo de, bueno, nunca más compro libros, o la típica que nos pasa a todos igual en algún momento, decir, no, bueno, nunca más compro libros, o bueno, no compro libros por todo el año, no compro libros por 6 meses, cosas que sabemos que no vamos a hacer, porque seamos realistas, aparte tampoco es no compro libros, creo que es, como digo, ser un poco más consciente, ¿no? De lo que compramos, de lo que consumimos, porque no hace falta no comprarte un libro más en tu vida, capaz podés ir a una feria de libro y comprarte 5 libros, pero que realmente sean libros que vayas a leer, que te interesen, que cumplan también su función, porque creo que otro tema que estaría bueno debatir como en la comunidad de libros online es el tema del libro como objeto, que obviamente cumple otra función y obviamente yo entiendo que mucha gente le pasa eso también, o sea, por ahí compran muchas ediciones de libros clásicos y demás que están buenísimas, que son ediciones especiales o que están en tapa dura, son geniales. De hecho, yo acá tengo una colección de Julio Verne que mucho lo que leí de Julio Verne, ¿entendés? Simplemente me lo compré porque para mí es de las colecciones más hermosas que existen en la vida. O sea, yo obsesa de esta colección soy. Me encanta. Y está perfecto, pero también deberíamos hablarlo, ¿no? Como, ¿qué valor le damos a los libros a veces? También tener en cuenta eso, que muchas veces por ahí, bueno, nada, si yo mostraba mi biblioteca, cosa que nunca hice, tipo en todos mis años de crear contenido de libros jamás mostré mi biblioteca entera. De hecho,
Estaba planteándome si mostrar la biblioteca de fondo en los videos porque dije, pero yo nunca muestro la biblioteca. Pero bueno, acá estamos. Muchas veces cuando mostramos nuestras bibliotecas o cuando mostramos la cantidad de libros que tenemos o todo, obviamente no vamos a estar aclarando todas las veces, che, igual este libro lo compré más como por una cuestión decorativa, por así decirlo, que no es mi caso, pero sí a veces cumple como una función más estética, porque bueno, tal vez podría haberme comprado otros libros de Julio Verne, no necesitaba comprarme específicamente esta colección, pero si elegí comprarme esa colección en tapa dura, con ilustraciones, bla, 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 es porque me gusta más, ¿no? Ahora capaz pasan 10 años y no los toco a los libros. O sea, los voy a leer en algún momento, sí, vaya a saber Dios en qué momento. Pero eso no lo aclaramos muchas veces. Entonces, sobre todo la gente que no crea contenido y que solamente consume contenido literario en redes, por ahí se queda con esa idea de, bueno, esta gente, a ver, tiene un montón de libros y recomienda un montón de colecciones, recomienda un montón de ediciones. Y como digo, está buenísimo, pero está buenísimo si uno lo hace porque quiere. Ya cuando lo empezás a hacer desde la inconsciencia y desde quiero comprar, quiero comprar, quiero comprar, es como si estuvieras comprando cualquier otra cosa en internet o lo que sea. Llega un momento en el que ya decís, che, no está bueno. O sea, no lo estoy haciendo, me nacen las ganas de leer. Es como automático, ¿no? Te pones a ver la lista de todos los libros que querés, bueno, agregar, 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 agregar. Pará. O sea, como digo, no tiene nada de malo. Pero en mi caso, sí digo que ya ha llegado un punto en el que era innecesario. A ver, ¿qué necesidad tengo de acumular tantos libros? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué siento que es necesario? ¿Por qué siento que si no lo hago soy mala lectora o soy mala bookfluencer? O ¿por qué no? Como cuestionarse. Y como digo, hay cuestiones que ya llega un punto que cuando llevas mucho tiempo creando contenido o cuando creces un poco más, o así fue en mi caso, ya hay cosas que, no sé, no te preocupas tanto por ahí lo que digan de vos o así, pero sí igual seguís teniendo por ahí esa idea de comprar y comprar y comprar y comprar sin pensar y comprar y no leerlos. Porque esa es creo que la principal razón por la cual yo dije, para un poco. Porque ¿para qué compro tantos libros que no leo si yo leo muchísimo en digital? O sea, que encima siento que es algo que es súper transversal. Afecta a todos los tipos de lectores. ¿Por qué? Porque yo suelo leer y suelo comprar sobre todo muchos libros clásicos, muchos libros de política, muchos libros de todo lo que tiene que ver con ciencias sociales, humanidades, historia, etc. Entonces uno podría pensar, bueno, tal vez las personas que más visibilizan que compran un montón de libros o que están siempre con las novedades son justamente las personas que leen libros contemporáneos, ¿no? Libros nuevos, no sé, tal vez libros de romance, libros de fantasía, pero no son las únicas personas afectadas, porque sí, me imagino que igual en estos momentos debe ser muy estresante viendo lo que está el precio de los libros, por lo menos en Argentina, todo el tiempo haya novedades y que las quieras leer y decir, che, es una banda. Si bien entiendo eso, que por ahí a mí no me pasa tanto porque puedo conseguir algunos libros clásicos en tiendas de segunda mano, libros usados, o simplemente al no ser libros capaz tan vendidos, no están tan caros tampoco. Y no son libros nuevos, o sea, a lo mejor son ediciones de hace 10 años atrás. Lo entiendo. Pero, ¿qué sucede? Siento que a todos nos afectan cosas diferentes. Así como tenés a los lectores de obras contemporáneas, que todo el tiempo los están bombardeando. Novedad editorial, las novedades de este mes, no, mirá este libro que todo el mundo está hablando en BookTok hace meses y recién ahora llega a tu país, recién ahora llega a Latinoamérica, recién ahora lo traducen. Y no, mirá esta edición especial de tal libro. ¿Cómo a ellos les pasa eso? A las personas que nos interesa los clásicos nos pasa lo mismo. Porque ustedes pónganse a buscar cuántos libros tiene mi querido amigo personal Jorge Luis Borges. Pónganse a ver la cantidad de colecciones que hay de los libros de Borges y pongan a contarse cuántos son. Son una banda. Y eso es un autor que me gusta y un autor que disfruto leer. Uno. O sea, si me pongo a pensar en todos, ay Dios, son infinitos también los libros. Entonces esto tal vez nos pega por el lado de, ay, este libro sí o sí lo tenés que tener. Como, bueno, si realmente te gusta este tipo de literatura, si realmente te gustan los clásicos, tenés que tener todos los libros o tenés que tener estos libros que son como la cúspide, ¿entendés? De la literatura. No sé, la Odisea, la Ilíada. Dicho sea de paso, acá están mis ediciones súper lindas, que tampoco las toqué. Porque me pasa que hay muchos libros que los leí y los compré para tenerlos y desde que los compré no los volví a releer. Es una locura, es simplemente por el afán de, bueno, yo tengo este libro, ¿entendés? Yo soy una lectora real. No sé si tan así, pero hay momentos que se sienta así. Y ¿cuál es la gracia, no? Pero, bueno, no solo eso, que también me pasa que por distintas épocas de mi vida, por ahí me obsesiono o empiezo a estar como súper, súper, súper enfocada en un periodo histórico o en una ideología política o en algo. Y de repente todos los libros que compro son sobre eso. No sé, sobre tal época en la historia argentina, sobre tal época, tipo, no sé, la colonización. Y llega un momento en el que todos los libros que me compro son de lo mismo. Son de exactamente lo mismo y me los compro porque, claro, si sos una persona que disfruta de las ciencias sociales, de las humanidades y bla, bla, bla,
sabes perfectamente bien que sobre todo tema hay 800 libros. Entonces es como un loop infinito. No podés parar de comprar libros sobre el tema. Entonces siento que nos pasa eso a todos. O sea, si te gusta leer, efectivamente tenés para elegir libros y probablemente se te bombardee, sobre todo desde las redes sociales, constantemente como, no, mirá este nuevo libro que salió de esto, de aquello, de acá y de allá. Y ya llega un punto en el que no para nunca, nunca tenés los suficientes libros, nunca tenés todos los libros que querés tener, nunca tenés todas las ediciones que te gustaría tener, nunca tenés todos los libros de X autor. Y es como exhaustivo, ¿no? Entonces, por eso me gustó hacer este video antes de hacer algún video, que seguramente lo voy a hacer, ordenando mi biblioteca, mostrándoles todos mis libros, mostrándoles las ediciones más lindas que tengo, no sé. Hay un montón de videos que ustedes me pidieron que los haga y los voy a hacer, pero antes quería hacer este video como bienvenida y como disclaimer de, che, sí, tengo un montón de libros y sigo comprando libros, sigo adquiriendo libros y mi biblioteca sigue creciendo, pero sepan lo que hay detrás. O sea, sepan que hay una persona que simplemente tenía la intención de leer cierta cantidad de libros y después empezó a crear contenido y después en el medio tuvimos un acontecimiento bastante particular como sociedad a nivel mundial que nos hacía estar todo el tiempo en nuestras casas y que nos hacía, por lo menos a mí, consumir mucho más las redes sociales y tener mucha más esta ansiedad, este nerviosismo de comprar y que después una cosa lleva a la otra. No sé, son miles de cosas. No digo que todo haya sido por solamente las cosas que acabo de nombrar, pero sí digo que, por ejemplo, el tema de que haya más creadores de contenido que hablan sobre el consumismo, que todo el tiempo estamos alentando como creadores de contenido, es importante decirlo y es importante reflexionar y decir tipo, che, ¿por qué no nos planteamos también un par de cosas antes de andar comprando, no sé, como digo, no está mal y cada uno va a gastar la plata, el tiempo, etcétera, en lo que quiera y me parece absolutamente perfecto. Pero también me parece absolutamente perfecto que tengamos otra perspectiva y que podamos pensar otras cosas y pensar que no es la única solución. O sea, si vos querés empezar a crear contenido, no hace falta que te compres todos los libros que ves en novedades o todos los libros que ves de X autor. No hace falta que tengas 800 libros ni 500. No hace falta que todo el tiempo estés comprando libros nuevos. No hace falta que te desvivas y compres. O sea, si vos compras y lo disfrutás y te gusta y lo querés hacer, bárbaro. Ahora, como digo, también que sea un poco más intencional, no le haría mal a nadie. Por lo menos yo ahora lo pienso y digo, es patética la cantidad de libros que tengo. O sea, sí, me encantaría tener más, porque como les demostré, son muchos los libros que quiero leer. Entonces yo si tuviera 1000 libros, sería feliz, sería perfectamente feliz. Pero no hay necesidad de comprarlos todos ahora. O sea, no hay necesidad de terminar de grabar este video, meterme a Buscalibre o meterme a X página y comprarme 100 libros. Si yo sé que la cantidad de tiempo que voy a tardar leer en esos 100 libros, capaz estoy 2 años. Tipo, ¿por qué los tengo que comprar todos hoy, ahora? No puedo ir comprándolos de a poco. Tipo, no puedo primero empezar leyendo los libros que ya tengo y una vez que lea algunos, bueno, ahí sí me compro otros y así. No, ¿por qué no puedo hacer eso? O sea, ¿por qué realmente está impresa, pareciera esta idea en nuestra cabeza, sobre todo las personas que pasamos mucho tiempo en redes, de que sí o sí siempre tenés que comprar todo lo que ves? Y que siempre hay cosas nuevas y que, no sé, yo creo que es momento de parar, pensar, ser más conscientes y más intencionales a la hora de comprar libros y, sobre todo, empezar a leer un poco más los libros que tenemos. Una de las resoluciones que tenía para este año, y la verdad que no la cumplí, con la mano en el corazón no la cumplí, es que la mitad de los libros que vaya a leer en el año, mínimo la mitad, sean libros que tengan en mi biblioteca. Porque como les dije, tengo tanta cantidad de libros sin leer en mi biblioteca, que si yo dejara de comprar libros y dejara de sumar libros a mi biblioteca hoy, y solo leyera durante un año entero libros que tengo en mi biblioteca y mantuviera más o menos este ritmo de 50, 60, todavía me sobrarían libros para leer. O sea, yo podría no comprarme libros por 1 o 2 años y estaría bárbaro, tipo, estaría en perfectas condiciones porque seguiría teniendo libros para leer. O sea, por eso les digo, es una locura. Entiendo que no es el caso de todo el mundo y tampoco la idea es infundir culpa ni nada por el estilo. Está bien que compremos lo que nos gusta y que lo disfrutemos y que seamos felices con ediciones lindas, sobre todo de clásicos, que son preciosas sobre todo. Me encanta. Hay tantas ediciones de clásicos que me quiero comprar que entiendo por qué tenemos este afán, este impulso. Pero también está bueno pensarlo y también está bueno que se hable de estos temas. Más allá de estar en acuerdo o desacuerdo con este tema de comprar masivamente, está bueno hablarlo, me parece a mí. Así que... Hola. Bien. Claramente un video mío no sería un video mío si no aparece mi gato de fondo o mi gato haciendo alguna mínima aparición. Así que junto con Mishino les decimos adiós. Gracias por ver este video. Ya saben que también creo contenido en Instagram sobre todo. Ahora también estoy en Threads. Y bueno, ahora en YouTube también. Si les gustó el video, suscríbanse, denle like.
pasé más de media hora hablando yo sola enfrente de la cámara por primera vez y me encantó, así que mi idea es seguir haciendo videos, seguir en YouTube. Y bueno, me gustaría que si les gustó, le den me gusta, lo comenten, me digan qué opinan. Son libres de dar la opinión que sea, de decirme tipo, che, todo lo que dijiste durante esta media hora es cualquier cosa. O de estar de acuerdo, generar debate. Me pueden decir sobre qué libros o sobre qué cosas, sobre qué temas, etcétera, les gustaría que hable en los próximos videos. Yo ya tengo algunas ideas basadas en lo que hablamos por Instagram hace unas semanas, pero nunca está de más que me expresen qué es lo que sienten, qué es lo que les gusta y qué es lo que les interesa que haga. Así que gracias por haber llegado hasta acá. Súper extenso este video para hacer mi primer video, pero como les digo, ya saben, nos estamos viendo en Instagram, en Threads y próximamente por acá en YouTube también. Así que los espero y gracias.